Hábitos atómicos es uno de esos libros que logra algo muy difícil: tomar ideas complejas sobre comportamiento humano y explicarlas de una manera extremadamente simple, práctica y fácil de aplicar. Y probablemente esa sea una de las razones por las que se convirtió en uno de los libros más recomendados sobre desarrollo personal y productividad en los últimos años. Porque no promete cambios mágicos. No habla de motivación infinita. Ni intenta convencerte de que tu vida va a transformarse de un día para otro. El autor, James Clear, plantea algo mucho más realista y probablemente mucho más poderoso. Las pequeñas decisiones repetidas diariamente terminan construyendo resultados enormes con el tiempo. Y sinceramente, esa idea puede parecer simple al principio, pero cambia completamente la manera de entender el crecimiento personal. Porque muchas personas creen que los grandes cambios aparecen a través de acciones gigantes. Un día perfecto. Una motivación enorme. Una transformación inmediata. Pero el libro insiste en algo distinto. La verdadera transformación normalmente ocurre de forma gradual. Pequeños hábitos. Pequeñas mejoras. Pequeñas decisiones sostenidas durante mucho tiempo. Y ahí aparece una de las frases centrales del libro. Mejorar solo un 1% cada día puede generar cambios enormes a largo plazo. Una de las primeras historias importantes que cuenta James Clear tiene relación con un accidente muy grave que sufrió durante su adolescencia. Mientras jugaba béisbol, recibió un golpe extremadamente fuerte en el rostro con un bate, lo que le provocó lesiones importantes. Durante un tiempo tuvo dificultades para realizar actividades normales y debió atravesar un proceso largo de recuperación física y emocional. Y justamente ahí comenzó a desarrollar una idea que terminaría marcando gran parte de su filosofía. Los pequeños avances sostenidos pueden reconstruir una vida. En lugar de obsesionarse con resultados inmediatos, empezó a enfocarse en mejorar poco a poco. Dormir mejor. Entrenar. Organizar rutinas. Estudiar. Construir hábitos saludables. Y con el tiempo, esos pequeños cambios comenzaron a generar transformaciones enormes. Y probablemente esa sea una de las enseñanzas más importantes de todo el libro. Porque muchísimas personas abandonan objetivos no por falta de capacidad, sino porque subestiman el valor de la constancia. Otra enseñanza muy fuerte del libro es que las personas suelen enfocarse demasiado en metas y muy poco en sistemas. Y esta idea cambia bastante la perspectiva tradicional. Porque normalmente pensamos: quiero bajar de peso. Quiero ahorrar dinero. Quiero ser exitoso. Quiero leer más. Pero James Clear plantea algo importante. Las metas muestran dirección. Pero los sistemas son los que generan resultados. Por ejemplo, dos personas pueden tener exactamente el mismo objetivo, pero obtener resultados completamente distintos según los hábitos diarios que construyan. Entonces el libro insiste muchísimo en enfocarse menos en resultados inmediatos y más en procesos sostenibles. Porque los hábitos son, en el fondo, el sistema operativo de la vida diaria. Otra parte muy interesante es cómo el autor explica que los hábitos funcionan como interés compuesto. Y sinceramente, esta comparación es brillante. Porque igual que ocurre con el dinero, pequeños cambios repetidos durante mucho tiempo terminan generando efectos enormes. El problema es que al principio los resultados casi no se notan. Y ahí es donde muchísima gente abandona. Van al gimnasio unas semanas y no ven cambios. Intentan leer más durante algunos días. Comienzan un proyecto nuevo. Pero como no aparecen resultados rápidos, pierden motivación. Entonces el libro deja una reflexión muy potente. Los hábitos suelen funcionar silenciosamente durante bastante tiempo antes de mostrar resultados visibles. Y probablemente eso explique por qué tantas personas abandonan justo antes de empezar realmente a progresar. Otra enseñanza muy importante es que los hábitos no solamente cambian resultados. También cambian identidad. Y esta probablemente sea una de las ideas más profundas del libro. Porque muchas personas intentan cambiar únicamente comportamientos externos. Pero James Clear plantea algo distinto. Los cambios más duraderos ocurren cuando una persona empieza a modificar la forma en que se ve a sí misma. Por ejemplo,
No solamente intentar correr, sino empezar a verse como alguien que cuida su salud. No solamente intentar leer, sino convertirse en alguien que aprende constantemente. Y sinceramente, eso cambia muchísimo la fuerza de un hábito. Porque las personas tienden a actuar de manera coherente con la identidad que creen tener. Otra parte muy poderosa del libro es el modelo de las 4 leyes del cambio de comportamiento. James Clear explica que para construir buenos hábitos, estos deberían ser obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Y para eliminar malos hábitos, hacer exactamente lo contrario. Invisibles, poco atractivos, difíciles e insatisfactorios. Aunque parece simple, este modelo resulta extremadamente práctico. Por ejemplo, si alguien quiere leer más, dejar el libro visible facilita muchísimo el hábito. Mientras que si quiere reducir uso del teléfono, alejarlo físicamente disminuye la tentación. Y sinceramente, muchas veces las personas dependen demasiado de fuerza de voluntad, cuando el entorno influye muchísimo más de lo que imaginan. Otra historia interesante del libro tiene relación con el equipo británico de ciclismo. Durante años, el ciclismo británico prácticamente no obtenía resultados importantes. Pero cuando llegó un nuevo entrenador llamado Dave Brailsford, implementó una filosofía basada en pequeñas mejoras constantes. Mejorar apenas un poco cada área. Alimentación, descanso, entrenamiento, equipamiento, hábitos. Nada parecía revolucionario individualmente. Pero la acumulación de pequeñas mejoras terminó generando resultados extraordinarios. El equipo pasó de años mediocres a dominar competencias internacionales y ganar múltiples títulos olímpicos y Tour de Francia. Y probablemente esta historia explique perfectamente el mensaje central del libro. Las pequeñas mejoras sostenidas pueden generar transformaciones enormes. Otra enseñanza muy importante es el poder del entorno. Porque muchísimas veces las personas creen que sus hábitos dependen únicamente de disciplina. Pero el libro muestra algo distinto. El ambiente influye muchísimo en el comportamiento. Comemos más según lo que tenemos cerca. Usamos más ciertas aplicaciones según su accesibilidad. Repetimos hábitos según estímulos alrededor. Entonces James Clear insiste bastante en diseñar entornos que faciliten buenas decisiones. Y sinceramente, eso puede cambiar muchísimo la vida diaria. Porque cuando un hábito depende únicamente de motivación constante, resulta muy difícil sostenerlo durante años. Otra parte interesante es cómo el libro explica que la repetición es más importante que la perfección. Y esta enseñanza probablemente ayude muchísimo a personas perfeccionistas. Porque muchas veces alguien abandona completamente después de un error pequeño. Falló un día. Perdió ritmo. Comió mal una vez. Dejó de entrenar unos días. Entonces piensa: ya arruiné todo. Pero el libro insiste muchísimo en algo importante. Lo que realmente cambia una vida es la tendencia general, no la perfección absoluta. Y probablemente eso sea muchísimo más sostenible emocionalmente. Otra enseñanza fuerte es evitar que los malos hábitos se vuelvan automáticos. Porque cuanto más repetimos un comportamiento, más automático se vuelve. Y esto aplica tanto para hábitos positivos como negativos. Pensamientos, rutinas, respuestas emocionales, distracciones. Entonces el libro propone desarrollar más conciencia sobre comportamientos diarios. Porque muchas personas viven completamente en piloto automático sin darse cuenta de cuánto influyen pequeños hábitos en su vida. Otra historia interesante que aparece en el libro tiene relación con músicos y artistas. James Clear muestra cómo los profesionales más exitosos normalmente no dependen exclusivamente de inspiración. Dependen muchísimo más de rutinas consistentes. Practican incluso cuando no tienen ganas. Mantienen horarios. Repiten procesos. Y sinceramente, esta idea rompe bastante el mito de que el éxito depende únicamente de talento o motivación. Porque normalmente el crecimiento aparece gracias a consistencia.
Otra enseñanza muy poderosa es la importancia de empezar extremadamente pequeño. Y esta idea probablemente ayude muchísimo a personas que se sienten abrumadas. Porque muchas veces alguien intenta cambiar toda su vida de golpe. Dietas extremas. Rutinas imposibles. Objetivos gigantes. Pero eso suele ser difícil de sostener. Entonces el libro propone algo distinto. Hacer hábitos tan pequeños que resulte casi imposible no cumplirlos. Leer una página. Hacer una flexión. Meditar un minuto. Y aunque parezca insignificante, el objetivo inicial no es transformar completamente la vida en un día. Es construir identidad y consistencia. Otra parte muy importante es cómo el libro explica la relación entre recompensa y hábito. Porque el cerebro humano aprende muchísimo a través de gratificación. Entonces los hábitos que generan satisfacción inmediata tienden a repetirse más fácilmente. Mientras que hábitos cuyos beneficios aparecen solo a largo plazo suelen requerir más conciencia. Y sinceramente, esto explica muchísimo del comportamiento humano. Porque muchas malas decisiones ofrecen recompensa inmediata. Aunque generen problemas después. Mientras que muchos buenos hábitos requieren paciencia. Otra enseñanza fuerte es cómo los hábitos influyen muchísimo más de lo que parecen resultados futuros. Porque normalmente las personas sobreestiman lo que pueden hacer en pocos días y subestiman completamente lo que pueden lograr en años de constancia. Y probablemente esa sea una de las reflexiones más importantes del libro. Otra historia muy interesante tiene relación con empresas y organizaciones. James Clear muestra cómo pequeñas culturas internas terminan moldeando enormes resultados con el tiempo. Porque los hábitos colectivos también existen. La manera en que un equipo trabaja, se comunica o resuelve problemas, termina construyendo identidad organizacional. Y sinceramente, eso aplica también a familias, amistades y entornos personales. Otra enseñanza importante es la relación entre hábitos y emociones. Porque muchas personas utilizan ciertos hábitos para regular estados emocionales. Comer. Comprar. Usar redes sociales. Procrastinar. Entonces el libro invita bastante a observar qué necesidades emocionales están detrás de determinados comportamientos. Y probablemente eso sea muchísimo más importante de lo que parece. Otra parte poderosa es como James Clear explica que cada acción funciona como un voto para la persona en la que te estás convirtiendo. Y sinceramente, esta idea tiene muchísimo impacto. Porque ningún hábito individual define completamente quién eres. Pero cada repetición fortalece cierta identidad. Entonces cada pequeña acción cuenta. Otra enseñanza fuerte es evitar depender exclusivamente de motivación. Porque la motivación fluctúa constantemente. Hay días con energía. Otros no. Entonces los sistemas y rutinas terminan siendo mucho más importantes que emociones momentáneas. Y probablemente eso explique por qué tantas personas empiezan motivadas, pero abandonan rápido. Otra parte interesante es cómo el libro habla sobre las señales invisibles que activan hábitos. Por ejemplo, un lugar específico. Una emoción. Una hora. O determinadas personas pueden disparar automáticamente ciertos comportamientos. Y cuando una persona empieza a reconocer esos patrones, gana muchísimo más control sobre sus hábitos. Otra historia importante es cómo algunos atletas y profesionales desarrollan rituales previos para entrar automáticamente en estado de concentración. Y eso demuestra cómo el cerebro responde muchísimo a repetición y asociaciones. Otra enseñanza muy importante es aprender a recuperarse rápido después de fallar. Porque todo el mundo falla en algún momento. La diferencia normalmente no está en nunca equivocarse, sino en volver rápidamente al camino. Y esta probablemente sea una de las ideas más útiles emocionalmente de todo el libro. Porque evita caer en mentalidad de todo o nada. Otra parte interesante es cómo James Clear habla sobre la importancia de medir progreso. Porque aquello que se mide suele mejorar más fácilmente. Y aunque obsesionarse con números tampoco es saludable, desarrollar cierta conciencia sobre comportamientos ayuda muchísimo. Otra enseñanza fuerte es que las personas suelen copiar hábitos del entorno social.
Entonces rodearse de personas con hábitos saludables puede facilitar muchísimo ciertos cambios. Y sinceramente, esto probablemente influya más de lo que imaginamos. Porque el comportamiento humano es profundamente social. Otra parte muy poderosa del libro es cómo redefine el éxito. No como algo basado únicamente en grandes momentos extraordinarios, sino como resultado de pequeñas acciones repetidas durante muchísimo tiempo. Y probablemente eso haga que el crecimiento parezca mucho más accesible y realista. Porque demuestra que transformar una vida no necesariamente requiere cambios gigantes inmediatos. Muchas veces requiere simplemente empezar. Y seguir. En el fondo, Hábitos Atómicos habla sobre cómo pequeñas decisiones cotidianas terminan moldeando completamente la identidad, los resultados y la calidad de vida. Porque los hábitos no parecen importantes en un solo día, pero repetidos durante años, terminan definiendo muchísimo de quiénes somos. Y probablemente esa sea la reflexión más poderosa de todo el libro. No necesitas transformar toda tu vida esta semana. Muchas veces basta con empezar a cambiar pequeñas cosas, y mantenerlas el tiempo suficiente para que construyan algo mucho más grande. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de Hábitos Atómicos. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las ideas, historias o enseñanzas de este libro te haya ayudado a mirar tus hábitos diarios desde una perspectiva diferente. A veces las personas creen que necesitan cambios enormes para transformar su vida. Pero muchas veces son justamente las pequeñas decisiones repetidas cada día las que terminan creando resultados extraordinarios con el tiempo. Recuerda que no necesitas ser perfecto para avanzar. Cada pequeño hábito saludable. Cada decisión consciente. Y cada vez que decides volver a intentarlo. Estás construyendo lentamente una versión más fuerte, más disciplinada y más preparada de ti mismo. El cambio verdadero rara vez ocurre de golpe. Pero la constancia puede llevarte muchísimo más lejos de lo que imaginas. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Mini Hábitos, El poder de los hábitos, Deep Work o Esencialismo, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con disciplina, productividad, enfoque y transformación personal. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.